Hola a todos y bienvenidos a Código Mentor. Este tutorial es la primera parte del proyecto Inventorio. Empecemos. Como pueden ver, estoy utilizando 4 documentos. El documento index.php, servidor.php, conexión.php, el cual es el documento que nos permite conectarnos con la base de datos. Recuerden en tutoriales anteriores. Y finalmente el documento style.css, en donde vamos a escribir nuestro código de CSS. Entonces, dentro del documento index.php estoy utilizando Bootstrap. Entonces, para conseguir a estos dos links, vamos a hacer lo siguiente. Para los que no saben qué es Bootstrap, es simplemente un framework que nos va a permitir darle un mejor estilo a nuestras páginas web o aplicaciones. Entonces, para ello vamos a ir a Google y escribir Bootstrap. Y luego le damos clic en donde dice getbootstrap.com. Luego nos va a aparecer esta ventana y le damos clic en donde dice Getting Started. Luego nos va a aparecer esta nueva ventana y vamos a copiar a estos dos links y lo vamos a pegar dentro del documento index.php. Y como pueden ver, yo ya lo he copiado a dichos links. Luego también estoy utilizando un documento style.css, el cual es este documento. Luego debajo estoy utilizando a un div, el cual tiene un ID y dicho ID se llama wrapper o contenedor. Y luego dentro de este div también estoy utilizando a otro div, el cual tiene un ID llamado info, y de esa manera poder mostrar la información de usuarios, es decir, la tabla en este espacio de aquí. Ahora voy a tener una referencia a este div dentro de JavaScript, y para ello simplemente escribo document.getElementById y dentro de los paréntesis escribimos info, y todo este valor va a ser igual a la variable resultado. Luego debajo vamos a crear a una función para de esa manera ejecutar nuestra petición de Ajax. Entonces dicha función se va a llamar mostrar usuarios. Y en este espacio de aquí vamos a crear a una variable llamada XML_HTTP para de esa manera ejecutar nuestra petición de Ajax. Luego voy a copiar y pegar este código y de esa manera validar el navegador que estemos utilizando. Recuerden en tutoriales anteriores. Luego voy a utilizar al objeto XML_HTTP y de esa manera poder utilizar a la propiedad onReadyStateChange, el cual va a ser igual a la función anónima. Y en este espacio de aquí voy a analizar dos condiciones y para ello vamos a utilizar la sentencia de if. La primera condición va a ser utilizando a la propiedad readyState y la segunda condición status, y de esa manera decir que si la petición ha sido finalizada y exitosa, debemos recibir una respuesta del servidor, es decir, la información de todos los usuarios que provienen desde la base de datos. Y para poder ver a dicha información necesitamos escribir la variable resultado, punto seguido de la propiedad innerHTML, el cual va a ser igual al objeto XML_HTTP seguido de la propiedad responseText. Luego, afuera de la función anónima, vamos a utilizar al método open, el cual pasa 3 parámetros. El primer parámetro es el tipo de método, en este caso es get. El segundo parámetro, el nombre del servidor, es decir, servidor.php. Y en este espacio de aquí escribimos el símbolo de pregunta, seguido del nombre de una variable, lo cual lo vamos a llamar personas, seguido del operador igual. Y luego lo vamos a concatenar con una nueva cadena, la cual va a decir personas. Y finalmente el tercer parámetro va a ser true porque todo esto es asíncrono. Luego debajo vamos a utilizar al método send para poder ejecutar nuestra petición de Ajax. Y luego afuera de la función vamos a ejecutar a la función simplemente escribiendo el nombre de la función seguido de paréntesis. Y eso sería todo nuestro código dentro del documento index.php. Ahora, dentro del documento servidor.php vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar vamos a escribir require seguido del nombre del documento conexión.php, ya que este documento nos permite conectarnos con la base de datos. Ahora, debajo vamos a escribir el símbolo de dólar guión abajo, luego escribimos get seguido de corchetes y dentro de los corchetes escribimos el nombre de la variable que almacena la cadena personas y dicha variable se llama personas. Y luego vamos a almacenar este valor en la variable personas. Luego debajo voy a crear a 4 variables, las cuales van a ser de tipo cadena. Y dichas variables van a ser usadas para poder asignarle un determinado ID a cada usuario que se encuentra en cada determinada columna de la tabla. Y eso lo veremos posteriormente. Pero por ahora voy a crear las 4 variables, las cuales son de tipo cadena. Entonces la primera variable se va a llamar nombre ID, cuyo valor va a ser nombre ID. Luego la segunda variable se va a llamar email ID, cuyo valor también va a ser email ID. La tercera variable se va a llamar actualizar, cuyo valor va a ser actualizar.
Y finalmente la cuarta variable se va a llamar borrar, cuyo valor va a ser borrar. Ahora, debajo voy a utilizar la sentencia de if para analizar una condición con respecto a la variable personas. Entonces, dentro de los paréntesis decimos que si el valor de la variable personas es igual a la cadena personas, lo cual es cierto, ya que recuerden que el valor de la variable personas es igual a la cadena personas. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar en ese caso? Debemos extraer a todos los usuarios desde la base de datos y poder verlos en la pantalla. Y para ello vamos a crear a una nueva variable, la cual lo vamos a llamar resultado. Y dicha variable va a ser igual a la función de PHP llamado MySQLi_query. Y recuerden que dicha función pasa dos parámetros. El primer parámetro es el nombre de la variable que nos permite conectarnos con la base de datos, y dicha variable se llama con. Y el segundo parámetro va a ser el SQL query, que va a extraer a todos los usuarios que se encuentran en la tabla personas. Entonces escribimos select all from la tabla personas, es decir, seleccionar a todo lo que se encuentre en la tabla personas. Luego debajo vamos a crear a una nueva variable y lo vamos a llamar tabla o table, y lo vamos a concatenar con un div. Y dentro del div vamos a utilizar al atributo class, y de esa manera utilizar una clase de Bootstrap y tener una mejor visualización de nuestra tabla. Entonces la clase que vamos a utilizar va a ser la clase container. Y recuerden que dicha clase ya es una clase predefinida por Bootstrap. Luego debajo vamos a utilizar la variable table una vez más, y en este caso lo vamos a concatenar con la etiqueta table. Y dentro de la etiqueta table vamos a utilizar el atributo class para poder darle un estilo utilizando Bootstrap. Entonces la clase que le vamos a dar va a ser la clase table. También la clase table striped. Y finalmente la clase table bordered. Luego debajo volvemos a utilizar a la variable table, y en este caso lo vamos a concatenar con la etiqueta de fila. Lo abrimos y lo cerramos. Y en este espacio de aquí vamos a añadirle columnas. Entonces volvemos a utilizar a la variable table, y en este caso lo vamos a concatenar con las etiquetas th de table header. Y la primera columna va a decir usuario. Asimismo podemos copiar esta línea de código y pegarlo para las otras columnas. La segunda columna va a decir nombre, la tercera columna email, la cuarta columna editar usuario, y la última columna va a decir borrar usuario. Ahora, si afuera de la sentencia if escribimos echo seguido del nombre de la variable table, lo guardamos, nos vamos al programa, recargamos la pantalla, podemos ver a los headers que dicen usuario, nombre, email, editar usuario y borrar usuario. Correcto. Ahora vamos a extraer a toda la información desde la base de datos de la siguiente manera. Dentro de la sentencia if, en este espacio de aquí, escribimos la sentencia while. Y dentro de los paréntesis vamos a crear a la variable fila, la cual va a ser igual a la función de PHP llamado MySQLi_fetch_ass o c. Y dentro de los paréntesis escribimos el nombre de la variable resultado. Ahora, dentro de las llaves utilizamos a la variable table, y de esa manera concatenarlo con la etiqueta de fila. Lo abrimos y lo cerramos. Ahora, en este espacio de aquí volvemos a utilizar a la variable table y lo vamos a concatenar con la etiqueta de columna. Lo abrimos y lo cerramos. Y ahora lo vamos a concatenar con el número de usuario, es decir, que escribimos los dos puntos para concatenarlo, y en este espacio de aquí escribimos el nombre de la variable fila seguido de corchetes, y dentro de los corchetes escribimos el nombre de la columna que nos va a retornar a todos los usuarios, es decir, la columna usuario. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver a los números de usuario que provienen desde la base de datos. Ahora vamos a hacer algo muy parecido, y para ello vamos a copiar este código, pero en este caso vamos a mostrar el nombre y correo electrónico de cada persona. Entonces recuerden que la columna de nombre se llama nombre y la columna de correos electrónicos se llama correo. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y ahora podemos ver los nombres y correos electrónicos de cada persona. Luego debajo volvemos a utilizar a la variable table y lo vamos a concatenar una vez más con las etiquetas de columna. Y en este espacio de aquí vamos a utilizar a las etiquetas de input para poder crear a un botón. Entonces escribimos el atributo type y su valor va a ser botón.
Asimismo, escribimos el atributo value y dicho botón va a decir editar. Y finalmente le vamos a dar un estilo utilizando el atributo class. Y dichas clases van a provenir desde Bootstrap. Entonces podemos copiar y pegar a estas clases. Ahora voy a copiar a esta línea de código y lo voy a pegar debajo 2 veces, 1 y 2. Y en este caso vamos a crear a los botones borrar y finalmente al botón actualizar. Y al botón borrar le vamos a dar un nuevo color. Y al botón actualizar, en vez de escribir default, escribimos primary. Y de esa manera cada botón va a tener un estilo diferente. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla. Y ahora podemos ver que tenemos al botón editar para cada usuario, conjuntamente con el botón borrar y el botón actualizar. Pero el botón actualizar debe estar escondido, a menos que el botón editar sea presionado. Y para esconderlo vamos a hacer lo siguiente. En este espacio de aquí escribimos el atributo style. Luego escribimos display, cuyo valor va a ser none. Y de esa manera vamos a ocultar al botón actualizar. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y ahora el botón actualizar se encuentra escondido. Asimismo, en este espacio de aquí es muy importante que cerremos nuestra base de datos. Entonces escribimos MySQL y close y dentro de los paréntesis escribimos la variable con. Ahora, finalmente quiero que me preste mucha atención. Le voy a asignar un determinado ID al nombre y correo electrónico de cada persona y de esa manera tener una referencia a cada usuario. Es decir, supongamos regresamos a la aplicación y nos enfocamos en el nombre Luis. Le damos clic derecho y luego le damos clic en Inspect o Inspectar elemento. Podemos ver que el nombre Luis, el cual se encuentra rodeado de las etiquetas de columna, no tiene ningún determinado ID. Entonces le vamos a dar un ID de la siguiente manera. Para ello vamos a utilizar a las variables que hemos creado al comienzo, es decir, que vamos a utilizar a las dos primeras variables. Entonces, en este espacio de aquí, de la columna nombre, escribimos el atributo ID, seguido del operador igual, seguido de comillas. Y dentro de las comillas escribimos comillas simples. Y dentro de las comillas simples simplemente escribimos el nombre de la primera variable, es decir, nombre ID. Y ahora vamos a concatenar a dicha variable con el número de usuario, es decir, que podemos copiar este código y lo vamos a pegar en este espacio de aquí. Y eso sería todo para asignarle un determinado ID al nombre. Lo mismo vamos a hacer para el correo. Entonces recuerden que escribimos el atributo ID, seguido del operador igual, comillas. Y dentro de las comillas escribimos comillas simples. Y en este caso vamos a utilizar a la segunda variable, es decir, a la variable email ID. Entonces escribimos los dos puntos y escribimos la variable email ID. Entonces, para asegurarnos que cada correo tenga un determinado ID, lo vamos a concatenar con el número de usuario. Entonces vamos a copiar este código y lo vamos a pegar en este espacio de aquí. Y de esa manera cada usuario va a tener un determinado ID para el nombre y para el correo electrónico. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y ahora nos enfocamos, por ejemplo, en el nombre Morgan. Le damos clic derecho, clic en Inspect o Inspectar elemento. Y podemos ver que el nombre Morgan ahora tiene un ID, el cual es nombre ID 5, correcto. Asimismo, su correo electrónico tiene un determinado ID que se llama email ID 5. Ahora, supongamos nos enfocamos en el nombre Manuel. Le damos clic derecho, clic en Inspect o Inspectar elemento. Podemos ver que el nombre Manuel tiene su determinado ID, el cual es nombre ID 8. Asimismo, su correo electrónico, email ID 8, correcto. Y de esa manera podemos ver que cada usuario tiene un determinado ID para su nombre y correo electrónico. Y de esa manera hemos aprendido a cómo mostrar a todos los usuarios en una tabla. Y si te gustó el video, no olvides comentar, suscribirte a nuestro canal y nos vemos en el siguiente tutorial.